Hola y bienvenidos al podcast Cuídate y Vive de NUMED. Hoy vamos a tratar un tema de suma importancia, que es la deshumanización de la medicina, y quiero que se queden con nosotros. Primero, darle las gracias a un invitado de honor que tenemos, un invitado muy especial, una persona entregada a la ciencia, a la medicina, a la formación continuada. De manera breve, quien les habla tuvo la oportunidad de estar cerca de este gran profesional en el área de medicina y gente que él mismo formó, fueron que me ayudaron en algún momento a esto. Cuando pensamos en deshumanización de la medicina, hicimos una encuesta en NUMED preguntando directamente, ¿piensan ustedes, a los pacientes, a las personas que nos siguen, cómo está la medicina actualmente? ¿Es humana? ¿Es deshumanizada? Y nos sorprendió que de 98 personas que contestaron, un número alto para escribir, casi el 70% de este grupo dijo que sentía una deshumanización. Y hoy tenemos a la persona idónea para hablar de ese tema, no solo por ser médico, sino porque el doctor Marcos Núñez es cirujano, médico, pero no solamente eso, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIBE y presidente de la Federación de la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina, que va desde Canadá, República Dominicana y otros países. Estamos hablando de una persona de toma de decisiones a la hora de lo que son las directrices de formación continuada y formación de médicos. Así que gracias, doctor, por estar con nosotros aquí. Es un verdadero honor tenerlo con nosotros y que haya sacado tiempo de su apretada agenda, que sé que recientemente llegó, que estaba viajando en formación justamente. Y tengo algunos amigos, bueno, antes que nada, agradecerte, Richard, la introducción. Si no me lo recordaba, no me iba a acordar mucho de ti, porque nos conocimos en una época, ¿verdad?, en la que yo era médico ayudante con mucha actividad. Y entonces, pero nada, muy contento de este programa y de saber que la generación actual, y digo la generación actual, e incluyo a lo de todas las edades, utilizan como mecanismo de actualización el podcast. Y en todos los eventos y foros en los que yo he participado, sale a relucir la gran importancia, el gran vehículo que significa para la población, el podcast, que lo puedes oír en cualquier momento, que es una terapia antiestrés, en el sentido de que cuando hay mucho tráfico por las razones X, usted pone su podcast ahí y va aprendiendo. Así que muy contento y sobre todo de tocar un tema que en los 3 congresos que acabo de regresar de educación médica, uno en Europa, otro en Sudamérica y otro en México, en Norteamérica, se están manejando y está preocupando mucho a los educadores. Excelente. Que son las competencias blandas o transversales. ¿De qué se trata en el caso de la medicina, doctor? Que van muy de lleno con el asunto de la actitud de muchas personas ante las necesidades de los pacientes. Mira, las competencias blandas o habilidades blandas son más de 15. Por ejemplo, aquí yo traje un chivo. Exacto. Sí. Puede glotarlo. Los españoles le llamarían una chuleta. Una chuleta, exacto. y te voy a mencionar 5 o 6 para que tú te des cuenta si cuadran o no con lo que vamos a hablar hoy de humanización y deshumanización. Por ejemplo, manejo del tiempo. Apertura hacia los demás. Facilidades en las relaciones interpersonales. Atención al detalle. Autoconocimiento, autodesarrollo, obviamente esas son de las competencias. Capacidad para escuchar, no oír, porque el que oye a veces no sabe de qué se habló. No analiza. Y yo cada vez que hay un estudiante o alguien que yo estoy hablando, lo veo desubicado y me pregunta, le digo al del lado, tradúcele. Dile por favor lo que yo acabo de decir. Creatividad e innovación, que yo creo que es lo que la universidad hoy en día del siglo XXI tiene que tratar de hacer. Ir a la universidad, y lo vimos con COVID, sí, para tú recibir información, tú no necesitas
Tú necesitas la universidad para que te ayude a filtrar esa información, saber si esa información es válida o no, si tiene evidencia científica o no. Y para que te impulse a ser creativo e innovador. Por ejemplo, los países se miden por el número de patentes que tienen por año. Y si nosotros vemos América Latina, el país que supera a todo el mundo es Brasil, con más de 700 patentes al año. Pero oye, otras de las características, manejo de conflictos. Sabemos entrar en un conflicto, pero no sabemos cómo manejarlo. Negociación. Importante, Óyeme, eso es con el paciente. Nosotros, por ejemplo, la posición mía como decano, donde muchas veces, o como médico, ¿a qué vienen usualmente los padres? O vienen los estudiantes, o vienen los usuarios en la universidad. Tienen un problema, ¿a qué vienen los pacientes? Solamente he tenido 2 pacientes que al finalizar la entrevista me he dado cuenta que no tenían nada, ni de medicina general, ni de cirugía, ni de quemado, ni de mano, ni de microcirugía. Y una de ellas pagó 2 veces, fue 2 veces al consultorio y pagó la consulta privada. Y le digo a mis estudiantes, ¿por qué ustedes creen que ella volvió? Porque tuvo un médico que la escuchó. Sí, así es. Y ella fue para que la escucharan con su problema X de salud. Orientación hacia los demás. Oye otra de las condiciones, paciencia. Y una de las cosas que a veces uno tiene como médico es que no tiene paciencia. Sí. Y sobre todo cuando nosotros somos pacientes, tú sabes, que ya no somos médicos. No, los médicos no nos quieren ni tratar, recuerda, cuando somos pacientes. Perseverancia, trabajo en equipo, eso no es problema con la juventud de ahora. Entonces, todas estas competencias blandas son las que yo entiendo que deben de promoverse en la universidad. Aprender a suturar, aprender a tomar la presión, son habilidades técnicas. Son técnicas, sí. Que no necesariamente fortalecen la parte del humanismo que estamos hablando. ¿Cómo pudiera, doctor, entonces el médico, porque hay una relación médico-paciente que usted y yo sabemos que hay sin duda con los pacientes, pero también el paciente tiene derecho, por ejemplo, doctor, a buscar una segunda opinión, que eso se da poco. Hay médicos que cuando un paciente le dice yo voy a buscar una segunda opinión, se ofenden. Yo digo, no, es un derecho del paciente. Mira, a mí me gustan mucho los refranes y las frases de gente célebre. Por ejemplo, Benito Juárez decía, el derecho al respeto ajeno es la paz. Y tú acabas de señalar un punto importante. Los pacientes tienen derechos y tienen deberes. Deberes también. Porque yo como cirujano tengo el deber de ejercer el acto médico, ejercer el procedimiento quirúrgico, pero también de que mi paciente obedezca las instrucciones. Exactamente. Que son deberes que él tiene que cumplir. Como cuidar la herida, cuidar cierto tipo de actividades. Para el medicamento. Tomar su medicamento, el cambio de la dieta, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante en esa relación médico-paciente que haya un respeto mutuo. Exactamente. Y nosotros a veces, como dice una colega, no nos damos cuenta que la profesión nos está dando el privilegio de tener la salud de un ser humano en nuestras manos. A veces la vida del paciente o del binomio, por ejemplo, en el caso de los obstetras que tienen a la madre y tienen al bebé. Entonces, tenemos derechos y tenemos deberes ambos y eso hay que respetarlo. Entonces, esa relación se tiene que construir desde la primera visita del paciente. Yo entiendo que la comunicación en doble vía, porque yo le pregunto a mis estudiantes, ¿para qué es la historia clínica? Y el 100% me dice, para recolectar información. Sí, eso es lo que dicen. Y yo le digo, no, la historia clínica tiene 3 misiones. Una es que tú recibas la información del paciente, pero la otra es que tú le des información al paciente. Por ejemplo, yo como cirujano de mano, percibo que el paciente tiene que fuma y viene por un dedo en gatillo. Se le tranca un dedo. Sí. Hay mucha cirugía por ese tema. Pero el dedo en gatillo no lo va a matar. Lo que lo va a matar es el uso del tabaco. Exactamente. Entonces,
ese paciente yo no lo puedo dejar irse a su casa sin que conversemos de que tiene que dejar de fumar, de que tiene que buscar diferentes alternativas para dejar de fumar, porque eso le produce una serie de cambios pulmonares en los vasos sanguíneos, etcétera, etcétera, y que eso lo puede afectar. Pero lo tercero de una historia clínica es construir la relación médico-paciente. Exactamente. En una relación médico-paciente, donde el paciente se siente escuchado, donde el paciente se siente que el médico le está poniendo caso, que está buscando, mire, yo no sé lo que usted tiene, pero entre los dos vamos a buscar una solución. Óyeme, ese individuo tiene que saber salir por esa puerta conforme y contento, y no como está pasando muchas veces, que el paciente te lo dicen. Sí. Dice, doctor, mire, con la computadora enfrente, con mucha tecnología, pero él no me miró. No, o estaba viendo el teléfono, o hizo cosas. O sea, la gente se queja de ese tipo de cosas. Y otro dice, bueno, pero es que estuvo ahí media hora conmigo, me hizo una gran entrevista, pero me tocó, no me examinó. Entonces, el paciente, y yo que pertenezco a una generación privilegiada, porque yo tuve la oportunidad de ser practicante cuando comencé medicina en el Centro Médico Nacional. Estamos hablando de 76 al 80 en mi formación como médico, y donde yo conseguí una posición de practicante, que era como se conocía antes. Y tuve 5 años en esa gran escuela. Imagínate tú, con profesores como Ney Arias, Vinicio Calvente, Rubén Andújar, José Charlán. Estamos hablando, señores, de los cirujanos, no solo locales, Fernando Ariza Mendoza, o sea, unos monstruos. Aulio Brea. O sea, personas que cuando tú ves la historia de la medicina dominicana, están como el padre de la gastroenterología, el padre de la angiología, y así sucesivamente. Entonces, algo que también es importante es el haber visto a esos maestros cómo trataban a los pacientes. Entonces, independientemente del nivel socioeconómico. Porque estamos hablando que mucha de esta gente, ¿tú sabes qué hora operaban? Para tener una idea. A las 4:30 de la mañana, a las 5. Por varias razones. Porque la temperatura era más agradable. Así es. Porque estaba todavía la noche cayendo, ¿verdad? O el día saliendo. Saliendo el día, correcto. Sí. Y porque querían estar temprano en la mañana en la maternidad La Altagracia, en el Hospital Luis Eduardo Aibar, en el Hospital Ney Arias, haciendo sus labores con los residentes, pasando la información a las nuevas generaciones. Pero doctor, disculpe, esos médicos vienen de una época, incluyéndolo a usted, donde existía el núcleo familiar, habían ciertos valores, incluso en la educación de base, porque tú vas más allá de la universidad. Sí. O sea, ¿tendría eso que ver ahora con lo que está pasando, doctor? Es multifactorial. Mira, tienen que ver los contextos, porque en ese devenir del tiempo, a mí me tocó ver algunos de los maestros de esos maestros, ¿verdad? Me tocó ver a esos maestros, me tocó ver a mi generación, y ya como decano de salud de la Universidad Iberoamericana, ya tengo gente que son especialistas, por ejemplo, como tú. Exacto. Gente que yo he tenido contacto con ellos en su formación, y otros que están todavía en plena formación. Y he podido ver en esas 5 generaciones eso que acabas de mencionar, el contexto. Te decía tras bambalinas la importancia que tenía el telegrama, Radio Guarachita. Explica, porque muchos jóvenes viendo esto la no saben. Carta, nada, medios de comunicación, que la gente tenía que ir a la zona colonial, a RCA, donde se recibían los telegramas, que era una información X que viajaba y a través de un sistema rápido, y que allá te decían en ese telegrama qué información te estaban dando. Usualmente eran información rápida. Y después venían las cartas que podían tardar una semana, pero si venían, por ejemplo, de Europa o de Asia, a veces venían en barco, se podían pasar 1 o 2 meses. Entonces, eso. El núcleo familiar, que como te explicaba, los padres podían tener los problemas matrimoniales, han existido siempre, pero la gente trataba de mantener el núcleo familiar a como diera lugar.
Habían, obviamente, roles diferentes del padre, de la madre, pero había también un grado de responsabilidad de los padres con los hijos y de la escuela y de la universidad. A veces la gente piensa que por colocar ese joven en un colegio con tal o cual característica, tú le vas a pasar la educación familiar, le vas a transferir. Y eso no es así. Un error. Hay una parte de la formación de nosotros como seres humanos que tiene que venir de la familia. Y otra parte que va a venir entonces de tu educación de primaria, secundaria, etcétera, etcétera. Pero es que actualmente, doctor, disculpe, en las casas, con el tema de que ambos trabajaban, en esas épocas trabajaba el hombre, la mujer, y no es diciendo que esto no sea un gran avance en la mujer, pero actualmente, digamos, una nana, los profesores, porque yo creo, doctor, y me atrevería a decir, corrígame si no, que en esa época iba más allá. A mí me corregían hasta los vecinos. Correcto. O sea, la comunidad era diferente. Nosotros nos cuidábamos unos con otros y los profesores eran veedores del proceso. Exactamente. Nuestros padres iban a buscar las notas y le decían y les ratificaban. Oiga, acuérdese que ese es hijo suyo también. Ya usted sabe. Sí. Ya usted sabe que ese muchacho... Entonces, había una vinculación. La otra cosa también es que había mucho más facilidades en términos, ¿verdad?, de acceso a muchas cosas, ¿no? Que ahora la cosa está más cara. Sí. Como yo te comentaba, conseguir un consultorio no es fácil. Es muy costoso. Pero que ahora estamos viviendo también un tiempo en el que se necesita una respuesta ya, de inmediata. Y los pacientes muchas veces no entienden de que el proceso de análisis de lo que tú tienes puede tomar 1 o 2 consultas. Así es. Y tú hablabas hace un ratico de la segunda opinión. Y yo tengo un comentario al respecto. Yo soy un híbrido porque yo hice residencia, primero medicina en el país, y después residencia también aquí en el Hospital Aybar. Y después me fui a Estados Unidos a hacer quemadura y mano y microcirugía. Y en Estados Unidos, la segunda opinión es tradición. Oye, eso. Y para el buen entendedor, la segunda opinión significa, yo tengo confianza en mi diagnóstico, quisiera ampliarlo, inclusive muchas veces la segunda opinión la solicito yo. Porque también existe que a veces los pacientes nos dicen, no, yo me voy para Estados Unidos. ¿A dónde tú vas? Pasa mucho. No, voy para Nueva York. Sí, pero ¿para dónde tú vas a Nueva York? No, voy para... Sí, pero... A Presbyterian, tú te vas a estar... Exacto. Vamos a buscar la manera, si quieres ir a Nueva York, a tal hospital, vamos a buscar con el networking que uno tiene, qué persona de esa área que tú andas buscando te puede dar el servicio. Pero la segunda opinión no puede ofender a nadie. No. Porque lo más que puede pasar es que el juego se empate. ¿Qué significa eso? Que yo te di un diagnóstico y el colega que te vio dice que no es eso, que es lo contrario. Pero entonces vamos con una tercera opinión para que se desempate. Y está ganando el paciente. Claro. Sí, el beneficiario de todo este conversatorio es el paciente. Con respecto a eso, doctor, hay un tema, por ejemplo, que es el feedback. Eso se usa mucho en medicina, que es que el paciente se sienta que, como bien decía, se está siendo escuchado y que uno medio resuma lo que dijo el paciente. No sé si me entiendes con esta parte. Sí, claro. Porque a veces parafrasear. Usted quiere decirme a mí que esto es lo que le está pasando. Exactamente. Porque a veces nosotros no entendemos. Y esta mañana hablaba en la clínica con una doctora anestesióloga y una enfermera de la medicina vernácula, la medicina del pueblo. ¿Del pueblo? ¿Sabes? Que, por ejemplo, en los campos, si eso no se enseña, y eso se ha ido perdiendo, inclusive estábamos hablando de que hay países como México y Guatemala que tienen poblaciones indígenas. Sí, es cierto, Centroamérica. Y que nosotros no conocemos esa cultura, ni ese lenguaje. Inclusive tú tienes que buscarte un traductor para que poder hablar con ellos. Entonces yo les hablaba de la importancia que tenía de uno conocer esos términos. Por ejemplo, ¿qué es una seca? O qué es un encordio. Y ninguna de las dos sabía. Digo, mira, la seca es cuando tú tienes ganglios que no te duelen palpables en la ingle.
o en la axila. Pero cuando te duele, entonces se llama encordio. Y de ahí viene que ese muchacho molesta más que un encordio. Y la raquiña, doctor. ¿De dónde que viene el término? Yo no sabía eso. Y es de ahí que viene. Sí. Entonces, la raquiña. Tengo raquiña, doctor. Claro. Entonces, una vez estaba en el hospital consultando. Suerte que el enfermero estaba cerca y le digo al paciente, ¿qué lo trae aquí? ¿Por qué viene? Me dice, tengo dolor en el múcalo. Explícame. Y suerte que de una vez me tradujo el enfermero y me dijo, doctor, el músculo. Y era una tortícula, era en el músculo esternocleidomastoide. Oye, no caigo nunca en el problema que tiene el paciente. Entonces, son de las cosas que uno tiene que identificar. Por ejemplo, la historia social. ¿Sabe que la historia clínica tiene 7 aspectos? Semiológicamente. Primero, el asunto de los datos generales del paciente. Después viene el motivo de la consulta. Después viene como tercer elemento, dame la historia, cómo comenzó, cuándo comenzó. Después vienen los antecedentes tuyos, personales, patológicos, no patológicos, si están hospitalizados, si eres alérgico, si te han operado, etcétera, etcétera. Después vienen los antecedentes sociales. ¿Quién tú eres? ¿Cómo es tu vida? Yo le digo a mis estudiantes, hazte de cuenta que tú vas en un viaje de Nueva York a China de 12 horas. 12 horas ahí sentado. Y tiene una gente al lado. Que no te toque lo que le tocó a una cuñada mía en un viaje así. Que abrió un libro, un señor, y lo cerró 12 horas después. Ay, Dios. Yo le pregunto, ¿qué tú aprendiste de ese pasajero? Nada, es un Entonces, crimen. cuando tú tienes al lado a una persona en un viaje así, conversador, ¿qué tú vas a preguntar? Eso mismo es lo que tú vas a estar preguntando. ¿Qué tú haces? ¿Para dónde tú vas? Entonces, tú quieres saber la parte que no es la parte médica de ese individuo. Y enganchar, ahí que yo digo que tú enganchas. Así es. Pero tú eres liceísta. Bueno, tú sabes que mis grandes amigos son liceístas, yo soy escogidista, pero no importa. Al final de cuentas, fíjate que los peloteros discuten y todo, y al final de cuentas son amigos. Son amigos, es correcto. Entonces, por ahí tú vas en la historia social, investigando la educación de ese paciente. Y eso te engancha con el paciente. Que es lo que pasa también con el profesor y el estudiante. Te dicen, ese señor es un gran profesor, pero no engancha. O sea, los estudiantes no están con él. No hay clic con No hay clic. Y ahora tú sabes que con este aparato que se llama celular o móvil o como tú quieras, esto es un gran distractor. No, claro. Si tú quieres saber la capacidad que tiene un speaker, mira el público. Si tú ves mucha gente con la cabeza para abajo, chequeando el celular, que está la gente. La gente no lo está escuchando. Que antes era no poner atención, pero ahora viendo el celular, que está la gente. Pero mire, usted sabe que usted ha comentado algo entre lo que es la historia clínica, que por ejemplo en lo personal a mí me lleva incluso hasta saber el tema económico del paciente. Todo. Yo que trabajo con el tema de que entrego menúes, que le hablo de actividad física a la gente, a veces, y eso va de la mano de la prescripción de fármacos, doctor. Seguro. Usted sabe que están los genéricos, están los fármacos ya de manera más... Y hay pacientes que uno sabe hasta qué tipo de tratamiento, porque ya uno sabe hasta por lo que hace, el trabajo que tiene, lo que ingresa. Porque la gente se queja mucho. A veces me ponen unos medicamentos, doctor, que a veces, digámoslo, son los que llevan, hay que decirlo. Pero a veces no me dan alternativa, doctor, porque mire, ¿cómo pago yo esto? ¿Cómo, o sea, lo que pasa también, Richard, que dentro de esas competencias blandas que hay que incluir, está la parte de economía de la salud. Exactamente. O sea, cómo tú haces... Por ejemplo, a nosotros no nos enseñan cómo administrar un consultorio. No. Todavía a esta altura de juego, yo tengo problemas para cobrar. Si yo no tuviera una secretaria, yo no pudiera cobrar, porque no sé cobrar. Yo no sé cobrar. Totalmente de acuerdo. Entonces, nada de eso se da. Gestión en salud, eso no se da. Eso es parte de la deuda que tenemos en las academias, de la revisión de los currículos. De dar, por ejemplo, economía de la salud, gestión de la salud, asuntos de también gestión de riesgo. Tú ves. Y eso que hablas de cómo uno poder ajustar. Por ejemplo, yo soy muy naturalista. Yo soy médico tradicional. Pero yo, por ejemplo, utilizo mucho la capsaicina oral, que es el ají morrón. Ají morrón. Entonces, todo el que ha sido paciente mío sabe, mira, si tú sales de ahí, probablemente te va a hablar del ají morrón y de la cúrcuma. Y de la cúrcuma, sí. Que son elementos naturales que te lo puedes comer. Bueno, la cúrcuma pudiera tener algo con el asunto de cómo la consumes de los dientes, ¿no? Sí, pero hay que exagerar la cantidad para eso. Claro. Exacto. Pero son alternativas que te pueden reducir los costos. El estudiante tiene que saber cuánto cuesta una resonancia.
Sí, no. A veces yo veo con sorpresa un problema en la mano y cuando veo, no tiene radiografía hecha. Una radiografía comparativa de ambas manos que debe ser el inicio, porque nadie llega a un quinto piso sin pasar por el primero. Entonces, si ese individuo gana 12,000 pesos y tú le indicas una resonancia, que vamos a suponer que con cobertura, él tenga que pagar 3,000 pesos de diferencia. Son 3,000 por lo menos, así es. Tú le estás afectando una cuarta parte de su salario. Y pasa con las analíticas, doctor. A veces tú ves una persona que va por debilidad porque hay criterios. Yo soy de lo que dice que más del 80% es la clínica. Seguro. Bueno, y lo demás es soporte. El paciente tiene debilidad, te habla de que, por ejemplo, ha manejado hemoglobina baja. Un ejemplo. Está pálido. Está pálido. La frecuencia está aumentada. Está anémico, hermano. Está anémico. Entonces, ok, le mandaste a hacer el hemograma. ¿Qué mandas a hacer las otras pruebas? Primero descarta ese, no sé si me entiendes. Pero el Tú sabes que la consulta costó 2,000 pesos y él gastó 7,000 en análisis, doctor. los anestesiólogos de Estados Unidos, la gente que ha descrito el ASA, del American Society of Anesthesiology, se dieron cuenta de que indicaban 12 pruebas tradicionalmente a todos los pacientes que iban a quirófano. Wow. Y se dieron cuenta de manera fija, doctor. Sí. Y se dieron cuenta cuando hicieron una relación de costo-beneficio de que tú tienes que hacer una indicación de una glicemia. Claro, primera vez que ves un paciente hay que hacer una glicemia. Una glicemia total, claro. ¿Verdad? Igual. Pero fuera de ahí, un paciente que ha mantenido ¿verdad? Y no está gordo, tú no es ves, activo, no tiene, toma mucha agua, come mucho, está perdiendo peso. Hay indicaciones. La bilirrubina, ¿verdad? A raíz de la gran canción de Juan Luis. ¿Cuándo le vamos a hacer una bilirrubina a un paciente? O sea, las enzimas todo eso debe ir muy correlacionado con la historia del paciente. Hay pacientes que te dicen, mis padres sufrían de colesterol alto todo. Bueno, hay que indicarle. Claro, porque está indicativo. La historia, decíamos Coso Puello, el paciente viene con la historia clínica, el diagnóstico en la frente. Lo que hay que saber es leerlo. Y es el reto que yo le digo a los estudiantes. Porque tú sabes que hay dos tipos de pensamiento. El pensamiento tipo 1, que es el que tú tienes y por repetición o porque te has expuesto a él, automáticamente tú tienes esa situación, tú lo sacas. Ese es el fácil. Es el que tú porque que ese está ahí. Exacto. Como los perfumes. ¿Qué perfume es ese? Bueno, porque tú lo oliste. Pero el pensamiento tipo 2, que es el que nosotros tenemos que promover en las universidades, es el pensamiento que te saca fuera del cajón, como dicen los americanos, en el que el paciente no cuadra. Como yo le digo a mis estudiantes, ok, masculino, 24 años, tiene dolor en fosa ilíaca derecha, náusea, no quiere comer. ¿Qué tú crees que tiene? Doctor, una apendicitis. Y la gran pregunta es, dime, ¿qué otra cosa pudiera ser? Dime 3 cosas que no son apendicitis, para que ese individuo pueda tener mayor probabilidad de hacer un diagnóstico. A todo mundo en una apendicitis. Es verdad que tenemos que irnos a lo frecuente, ¿no? Si tú oyes un tropel en el Parque Independencia, tú piensas que son caballos, que no son camellos. Pero a menos que haya un circo cerca, ¿no? Que no lo sabemos, exacto. Es diferente, pero ese es el punto, doctor. O sea, que como básicamente el tema de uno adentrarse. Yo subí un post en estos días de algo que vi, que Galeano es que dice eso, ¿no? Que es que para ser un buen profesional hay que ser buena persona. Mira, es así. Yo escuché en Perú a un doctor que era o había sido presidente de la Academia Nacional de Medicina de Perú, diciendo que nosotros teníamos que formar buenos médicos y médicos buenos. Uy, qué interesante eso. Bueno, que tenemos que formar personas buenas. Exactamente. Y capacitadas. Pero lo primero es personas buenas. Oye, antes que las facultades. Personas buenas, entonces facultar a esa persona. Exacto. Tiene todo el sentido del mundo. Y eso es lo que salta, porque algo que comentamos hace un rato y lo decíamos fuera, doctor. Si bien es cierto que hablamos de deshumanización, usted sabe, y eso lo he notado en mi poco tiempo de carrera, que hay un clic con el paciente y el médico. O sea, cuando el paciente cruza esa puerta, que uno ve, yo, como usted, desde que cruza veo cómo está caminando, si viene de lado, si viene cabizbajo. Totalmente. Yo lo estoy midiendo. Que yo me paro en automático, pues yo vengo de la escuela donde fíjese que usted llegó y uno se para porque uno no puede evitar
no la autoridad, sino el respeto. Bueno, y cuando el paciente sienta que yo me siento después, ya yo vi parte del problema en el camino, doctor. Sí, sí. Y el paciente se da cuenta. Al punto tal de que ese clic, al final el paciente, me gustó la consulta, doctor, te dice el paciente. Tú sabes que yo uso con mucha frecuencia, y creo que es una de las habilidades o capacidades que esta generación ha perdido, o no la ha perdido, no la ha tenido, es la necesidad de la observación y de la memoria. O sea, tú no necesitas saber tu número telefónico porque tú sabes que llama, tú le das el número 2 y da a la casa. Sale correcto. Y le das el número 1, en el caso mío, va a mi señora. ¿Entiendes? Entonces, ¿para qué yo necesito aprenderme que es 809-505, no sé qué? Entonces, eso hay que irlo compensando, y estos jóvenes, esta generación donde estás tú y está tu equipo, pues la van compensando. Es como el que no tiene visión, porque la ha perdido, no vidente, desarrolla otras cosas. Correcto. Como la audición, el tacto, etcétera, etcétera. Entonces, esta generación, esta juventud, que no necesita tanto de la memoria como necesitábamos nosotros, Sí. memorizar, por ejemplo, las capas de la piel, Corlugran esbas, córnea, luz, porque era un asunto de que había que saberlo y recitarlo. Pero en el fondo, ¿para qué nos servía eso? Que no fuera para complacer al docente. Entonces, hay que enganchar con el paciente. Y tú acabas de tocar un tema fundamental. El lenguaje no verbal. Exactamente. Que en muchas ocasiones, señores, habla más que el verbal. Porque cuando yo veo una radiografía, el paciente me dice, que es otra cosa que yo critico. Los pacientes vienen armados. Sí, con su folder. Yo leí. Y yo le digo, mire, lo primero que usted va a hacer es ponga ese folder ahí y olvídese de lo que le han dicho. 1. Número 2, si usted ha hecho una consulta o interconsulta con Papa Google, olvídese de él por un rato también. Aquí yo debo hacer un diagnóstico o varios diagnósticos probables solamente con lo que usted me diga y el examen físico. Y le hablo de mucoso poético. Que se ha perdido mucho el examen físico. Entonces, es lo que nosotros hacemos, y la gente que me van a examinar, sí. Exacto. Desde la cabeza hasta los pies. A veces me dicen, ¿y usted sabe de rodillas? Digo, mira, yo soy médico. Yo no soy especialista en rodillas, pero yo te puedo examinar y entender que necesita ver a un médico de rodillas después que te vea. Claro. Pero en el fondo somos médicos y estamos formados, que es otro elemento, la compartimentalización de la anatomía humana. Pero doctora, ahí hay un tema, déjeme hacer un corte ahí, fuerte, porque algo yo le decía a los estudiantes era que nunca, pero nunca, no importa la especialidad, doctor, olvidaran al médico. Me explico. Usted y yo sabemos que hay especialistas que se ponen en modo solo la especialización y olvidan la otra parte de la medicina. No, usted es médico. De hecho, cuando usted está en un avión, y me ha pasado 3 veces, pide un médico. Sí. Al único profesional que pide un avión. Y he ido en algunos vuelos que sabemos, porque no hemos visto en el aeropuerto varios médicos. Y hay alguna gente que no se ha parado. No. Me ha pasado 2 veces a mí. ¿Tú sabes? Sí. Y yo digo, bueno, están pidiendo un médico y yo me paro y vamos a hacer todo lo que nosotros podemos hacer, porque en el fondo nosotros hemos sido formados para ver a un paciente de la cabeza a los pies. Recién nacido o envejeciente, ¿verdad? Mujer, hombre u otro. Desde el Adgar, decía alguien, desde el Adgar hasta el ataúd. O sea, desde que nace, que se mide el bebé. Así es. Entonces, eso es importante, doctor, porque fíjese cómo, y no lo había pensado, y por eso le agradezco esa, de cómo viene lo que eran los maestros, lo que era la medicina, la formación en el hogar, los núcleos no existen, doctor, salvo las excepciones. Sí. De hogares, son madres solteras que están criando los hijos. Pero eso no es hobby. Mira, yo también en algunos momentos soy coproductor de un programa de televisión en Televida, Vida y Salud en Comunidad. Y hemos tenido personas entrevistadas allí, en un programa eminentemente para la comunidad. Y hemos hablado de que independientemente de que tú seas madre soltera o de que los dos trabajen, tú puedes llegar a la noche y sacar un espacio antes de la cena o después de la cena para hablar con tus hijos. Sí, eso es verdad. O sea, el día tiene 24 horas. Y si vamos a analizar los tiempos,
vamos a hacer estos cálculos. Si tú duermes 8 horas, que es lo que dice mucha gente, 6 a 8 horas, y tú tienes 30 años, tú te has pasado 10 años durmiendo. Sí, tiene 20 años de vida real. O sea, hay 10 años, es cierto, la mitad del tiempo. Y tenemos algunos amigos, ¿verdad?, que duermen más de las 8 horas. Entonces hay que aprovechar Hay el tiempo. eso es verdad. Y hay que comunicarse, hay que escuchar a los hijos. Ese es el grave problema. No estamos escuchando a los hijos y por eso vemos tantas situaciones dramáticas. Otra cosa, como tenemos acceso al celular y la noticia que está pasando en estos momentos, tú la estás viendo de manera sincrónica, como pasó ahora con los lamentables hechos allá en Palestina y en Israel. Palestina, es una locura. Nosotros vamos viendo noticias y cada vez noticias más crudas. Así es. Y ya hemos perdido la capacidad de asombro. Oye, yo que soy cirujano, ya de cierta edad, hay videos que no proceso, como que no los puedo procesar por su crudeza. Y yo he visto de todo, de todo. Pero eso me impacta increíblemente. O sea, tú me dices, doctor, hay videos que he visto de situaciones que yo no lo proceso, que mi organismo se impacta. Entonces, imagínate tú lo que pudiera ocurrir con una persona que no tiene nada que ver. Entonces, hemos ido perdiendo la capacidad de asombro. Eso es muy malo, muy malo. Y eso es malo porque estamos hablando de que nosotros necesitamos, fíjate como la computadora, cuando tiene problemas, ¿qué tú haces? Le da un botón y le das reset. ¿Y se resetea otra vez? Entonces, hay que resetear. Y no podemos estar bombardeados a través de este tipo de aparaticos, que mi recomendación es que cada 1 hora usted se tome 10 minutos libres, sáquelo del medio. Estamos hablando de 10 minutos, señores. Lo que en un momento se llegó a hablar es usarlo 1 y 2 horas, recuerde. Tú sabes que hay un término ya conocido que se llama nomofobia. Y es que esto puede producir adicción. Sí. De hecho, hay personas que tú sabes bien que si se le quedó el celular, no importa que estén a 2 horas, se devuelven a buscar. Peor que la cartera, que era algo que uno hacía cuando se le quedaban los documentos anteriormente. Eso, doctor, y después muy rica la conversación, porque ese es el tipo de cosas que yo no puedo buscar, que la gente no puede googlear, básicamente, y buscarlo. Pero yo pedía una vez, yo hice un live solamente de eso, doctor, pidiéndole a la gente, partiendo de todos los ataques. Yo le decía fuera de este encuentro, el problema que hay con temas de conspiración, temas de que todo ha caído encima de los médicos. La gente no ha caído en la gran labor que hizo la medicina con el tema, por ejemplo, del COVID. Sí. Yo le decía esto porque yo le pedí a la gente, en resumen, en ese encuentro, que no dejara perder el último de los sacerdocios, que es la medicina. Sí. Me explico. No es que los sacerdotes no lo sean en la iglesia, pero estamos en una época donde no solamente el tema, la capacidad de asombrarnos, es que ya la gente no cree en Dios. La gente busca otros nortes, quien hable cristiano, yo sé que usted también. O sea, cuando ya esas cosas se van perdiendo, la gente tiene que entender que el único ser humano que se forma para curar, que se forma para ayudar, es el médico. Así es. Y tocas un punto muy, muy importante. Cuando hablamos de salud, la gente nada más mira usualmente 2 esferas. La parte física y la parte psíquica. O psicológica. O psicología, sí. Pero que ya hay 3 más. Social, cultural y espiritual. Espiritual, claro. Entonces, fíjate que cuando tú tienes a un paciente frente a ti, tú tienes que ver esas 5 esferas. Tú tienes que conocer su profesión. Acuérdate que aquí, estadísticamente, ¿cuál es la profesión más común? Informal. La informal. ¿Qué significa eso? Más de un 50. Que se la busca. ¿Qué significa que se la busca? Bueno, vende pastelitos, hace paletas. Exactamente. Vende zapatos. Se la busca. Esa es la mayoría. Y el dominicano sabe de todo y mucho. Aunque no lo ejerza. Sabe de política, sí. Sabe de pelota, sabe de medicina. Es lo que no puede quedarse callado. Tú sabes. A mí me da mucha risa porque a propósito de lo que hablábamos, me decía alguien... Porque, por ejemplo, tú sabes, Richard, el grupo Hamas, yo no sé, le digo, porque no es mi área, eso son cosas nuevas, Sí. porque quieren que tú sepas hasta de geopolítica.
Pero lo que le quiero decir es eso, o sea, en eso estamos alineados en el tema de que las personas deben entender que detrás de ese médico hay un ser humano, doctor. Así No es. sé si me entiende. No. Y que somos falibles. Sí, totalmente. Por eso la segunda opinión, la tercera opinión, por ejemplo, los oncólogos, los pacientes con cáncer, se benefician de un gran ejercicio que ellos hacen, de lo que se llaman las revisiones de tumores. O sea, tienen un caso en el hospital o en la clínica en la que van a analizar el paciente. ¿Tú ves? Y ese paciente le van a buscar qué es lo mejor que le puede salir. Si cirugía, si radioterapia, si quimioterapia, si darle adelante, si no darla, si darle hormonas, darle... Y eso, cuando se hace una medicina multidisciplinaria, interdisciplinaria, y ahora se habla de transdisciplinaria, se beneficia el paciente. Totalmente. 5 gente, 6 gente opinando. Y es importante, por ejemplo, ahora tenemos la medicina de precisión. Exacto, que es muy en nutrición se utiliza Podemos mucho. sacar una muestra de sangre y ver tus genes. Revisar contigo qué tú traes ahí. Pero que Richard tiene genes para diabetes. Así es. Entonces, hermano, si usted sabe que tiene genes para diabetes, cuídese. No, que no hay que esperar, porque, por ejemplo, te dice el paciente que, por ejemplo, el MyBioma, que son pruebas que se hacen para esto, microbiota intestinal, que hay mucha evidencia de microbiota intestinal. Bueno, eso en Argentina tuve la oportunidad de trabajar. Nosotros tenemos un acuerdo con la universidad, el Instituto Universitario de Ciencia Biomédica de Córdoba. Están trabajando medicina translacional. Sí, correcto. Que es qué hacen las ciencias básicas para mejorar el paciente. Y están trabajando microbiota para buscar solución a enfermedades como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, que producen diarrea, pérdida de peso, diarrea con sangre o sin FIBO, sangre. que es síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, incluso Exacto. Alzheimer, y déficit de dopamina y serotonina. O sea, todo eso está buscando ahí. Y lo que le digo es eso, o sea, cómo la medicina ahora, por eso la gente tiene que entender que esas cosas están en manos de la medicina. Y hay pacientes que me dicen, por ejemplo, basándonos en estas pruebas, no, Richard, pero si mi hemoglobina glicosilada está bien y yo no tengo problema de diabetes. No, es que tú no estás entendiendo. Tú tienes genes que te están diciendo que tiene si que haber cambios comportamentales ahora. Sí o sí. Sí o sí. O sea, Entonces, sí o sí. Sí. Y si no cambia, entonces la historia tuya va a ser que ahora que no tienes nada, que está todo bien, entonces en 10 años hablamos. Exactamente. Y ya tú vas a ser otra persona. En vez de ser una persona sana, sin problema, con el gen ahí, ya ahora es un diabético. Con los impactos que puede tener ya eso, de que tiene que tomar medicamentos, de que tiene que hacer cierto tipo de ejercicio y de actividad. ¿Cuándo pudiste haberte evitado eso? Pero por eso el tema de culturizar y de ahí que no se pierda ese clic de mantenerse cerca de la parte médica. Y como bien decimos, si usted se siente con un trato deshumanizado, hay una segunda, explica el maestro, y una tercera opción de opinión que debe ser bien vista desde el médico y el paciente. Pero necesitamos estar cerca, repito, doctor, de lo que es los últimos de los sacerdocios, que es la medicina. Seguro. Y es que nosotros, y como tú lo has dicho, cuando a veces me dice la gente, ya fuera de lo profesional, me dice, mira, te tengo que confesar esto, pero no lo comente. Digo, oye, recuerda que yo soy médico. Y el médico es un sacerdocio. Nosotros tenemos el derecho a guardar esa información por confidencialidad. Punto. O sea, como que está de más que me lo recuerde, ¿no? Sí, la gente tiene la duda de eso. Yo decía en estos días, una paciente, y a propósito de un comentario que usted hizo fuera en el encuentro que tuvimos fuera, me pregunta, pero ya la hija tiene 21 años, Richard, ¿qué encontraste de mi hija? Digo, no, tiene que preguntarle a ella. Sí. Dice, ¿cómo? Dice, no, yo por ley, la ley cubre eso. Ella es mayor de edad. Yo no puedo decirte los detalles de lo que ella habló conmigo en la consulta. Sí. A ella le impresionó. Y ella era abogada, la madre. Sí. Y dijo, Richard, lo que tú me dijiste es verdad. O sea, la gente no entiende que uno tiene ese respeto y lo que se dice ahí queda entre nosotros sellado. Y otro elemento importante es que nosotros tenemos que convencer al paciente de que cuando van a tu consulta o van a la mía, es por media hora, una hora. A veces yo le digo, óigame, usted tiene 8 años con este problema. Pues tenemos 45 minutos. No lo vamos a resolver. No me pida tanto. Exactamente. Sí. Vamos al paso. Y usted tiene que entender que usted va a estar con usted 24/7. Conmigo una vez a la semana o una vez cada 15 días. Entonces, usted tiene que autogestionar su salud. Si usted quiere llegar a los 100,
usted tiene que hacerlo. Así es. Y yo te pregunto, a propósito de actividad, obesidad, ¿tú conoces a alguien de 100 años gordo? No. Ah. No hay. ¿O de 110? No, tampoco. Y ese otro tema que está en la palestra, también lo vi en Argentina, están trabajando y de hecho me gustaría conversar contigo después que terminemos el programa, porque ellos están trabajando como tema central la obesidad. Sí, es un gran problema. Que es un problema, ya es una pandemia. Sí, lo es. Tú sabes, hablamos de COVID, pero estamos olvidando de la obesidad. Y obesidad es dos elementos importantes que aprendí en México en el foro. No solamente los años que dejas de vivir porque te moriste. Porque se murió. Sí. ¿Tú sabes cuál es el otro problema que hay que medir? Y no lo estamos midiendo. Los años sin discapacidad. Por ejemplo, tienes un paciente que tiene 40 años, que por los malos hábitos alimentarios, la falta de ejercicio, el tipo se hace obeso, se hace diabético, se hace hipertenso. Y ese individuo dura 70 años. Duró 70, pero tuvo 30 años bajo el impacto de una discapacidad que le evitaba correr, que le evitaba bailar, que le evitaba disfrutar la vida. Hasta la socialización se le va a pique. Entonces, esos años hay que calcularlos. Ya se calcula. La biológica. Muchas veces le llaman a esto. No la cronológica, sino la biológica de cómo tú puedes acelerar tu edad internamente, de cómo estás a nivel de salud. Y a propósito de que estamos viviendo más y hay menos gente que nos atienda, porque eso es una gran preocupación que yo tengo como formador de formadores. Tú sabes que en Japón andan por 85, 86 años. Sí. ¿Verdad? Nosotros ya superamos los 75, 76 la mujer y 72, 73 el hombre. Cuando hace 30, 40 años el que pasaba de 60 ya era un récord. Sí. Entonces, eso es clave porque nosotros tenemos que saber que si queremos llegar en buena salud, tenemos que trabajar para eso. Totalmente. Y entonces, el número de geriatras, que son los que se encargan, serían los pediatras de los mayores de 65 años, cada vez hay menos gente interesada. Por eso tenemos desde las escuelas de medicina que capacitar al médico general para que conozca tanto de la embarazada, el recién nacido, el niño, como el adulto mayor, que ya se tiene la edad de 65. ¿Usted entiende, doctor, que hay una merma fuera de lo que es la parte de geriatría o de gerontología, en general hacia las facultades de medicina, de parte de los jóvenes, partiendo de que todo el mundo ahora quiere las cosas rápidas, la carrera? Bueno, lo que pasa es que hay una influencia. Acuérdate la parte que hablamos de lo cultural. Hay una tendencia y una influencia hacia ciertas especialidades. Y eso es un boom, como la moda. La corbata estrecha, después la corbata ancha. El batín, exacto. Y las cosas van cíclicas y van muy influenciadas de la mano de las redes sociales. Por eso, las redes sociales, igual que, por ejemplo, cuando la cirugía laparoscópica vino, tenemos que aprovecharla a favor. O sea, si la juventud, si la población usa redes sociales, vamos a usarla a favor de nosotros. Exactamente. Si el móvil es un instrumento de enseñanza y aprendizaje, vamos a usarlo a favor. Vamos a usarlo como aliado. No lo pongamos como enemigo, porque al final se va a imponer. Se va a imponer. Eso es. Doctor, de verdad, muchísimas gracias. Yo no quiero irme sin decirte muy rápidamente lo de la inteligencia artificial. Que sale por donde quiera. Cierto. Solamente voy a concluir lo siguiente. En todos los eventos que fui, AI o IA en español e en inglés salió por donde quiera. Todavía la inteligencia artificial no tiene sentimientos. Exactamente. No tiene amor. Empatía. Entonces, que lo podrá tener no lo sabemos, pues, pero hasta ahora es un recurso que debemos, igual que el móvil, utilizar las redes sociales a favor, sabiendo de que tiene que ser procesado, tanto en la escuela, en la universidad, trabajo, en todo, que es un aliado, pero que tenemos que tener mucho cuidado, porque en el fondo, y pruébenlo, utilícenlo, yo uso ChatGPT para ciertas cosas,
hurguen ahí y se van a dar cuenta que cuando tienen que ver con valores sentimentales, con valores, como tú mencionas, con empatía, No tiene. no lo tiene. Todavía no lo tiene. Y esperemos que la parte humana nunca sea desplazada. Nos quedaremos sin médicos si eso pasa. O sea que, doctor, muchísimas gracias. Un honor de verdad tenerlo aquí con nosotros y esperemos que en otra ocasión podamos reunirnos con otros temas. Y a ustedes, gracias por ver este espacio de Cuídate y Vive de Numed. Gracias y Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.